Aunque todos los papeles del Espíritu Santo, repito, son, imaginémonos si no, importantes. Uno de los más importantes es el de mostrarnos, el de revelarnos a Cristo. Mostrarnos nosotros cómo conocemos a Cristo, cómo lo comprendemos, cómo lo hacemos nuestro por medio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es su principal labor. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? Todo esto es papel del Espíritu Santo. Y esto todo lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Así quedó establecido por Dios, de que la forma como el Espíritu Santo puede obrar en cada uno de nosotros y transformarnos es por medio de la palabra de Dios. Me acuerdo que leí esta semana, de cómo es eso de estar lleno del Espíritu Santo. Entonces hacían esta comparación. No, estar lleno del Espíritu Santo es como cuando uno tiene un vaso, ese vaso es uno. Colocamos una pastilla efervescente, como esas de Alka-Seltzer, o las que le dan sabor al agua. Entonces está uno vacío, y viene el Espíritu Santo y se deposita en uno. El poder está ahí en uno, el Espíritu Santo está en uno. Pero para que ese poder empiece a producir, se necesita echarle agua. Sin agua, pues hay que dar la pastilla en el vaso y no hace nada. Pero hay que echarle el agua para que empiece a efervecer. Y en la medida en que uno le eche más agua, pues va estando más lleno, ¿sí? Hasta que queda completamente lleno el vaso con el agua, que es la palabra de Dios, ¿sí? Y así es como uno se puede llenar del Espíritu Santo. ¿Cómo? Solo leyendo la palabra, por medio de la palabra, estudiándola, escudriñándola, aprendiéndosela, meditando en la palabra, charlando, conversando sobre la palabra. Es la única manera como el Espíritu Santo puede producir su fruto en nosotros. Entonces, en todo esto de Hechos, el Espíritu Santo nos muestra cómo es esa transición, ese momento que se está viviendo es muy importante, porque es la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Fue un momento en que todas las cosas cambiaban. El mensaje de Jesús cambió todo, muchas cosas de las que se traían, y empezaba una nueva era. Y todo ese cambio en el pueblo de Dios, pues fue grandísimo para muchos, y a muchos impactaba, y unos aceptaban, otros no, todos esos cambios. Pero para eso el Espíritu Santo estaba obrando en cada una de las personas, y sobre todo por medio de los apóstoles y los discípulos. Así fue como nació la iglesia. Entonces, el pasaje de hoy relata cómo los apóstoles fueron arrestados 2 veces más. Recuerdan que ya habían sido arrestados antes, ¿sí? Habían sido arrestados Juan y Pedro por estar predicando la palabra de Dios, porque habían sanado a un cojo de nacimiento, y entonces todo el mundo detrás de ellos, el sumo sacerdote y los fariseos, los pusieron presos y los soltaron después, advirtiéndoles: no vayan a predicar la palabra de Dios. Después ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, y siguieron predicando. Ahí fue la primera vez que los metieron a la cárcel. Ahora, en esto que acabamos de leer, los metieron a la cárcel 2 veces. En 2 oportunidades los metieron. Entonces, en el pasaje de hoy viene también después de que Dios ha sentado las bases de la santidad y la pureza de la iglesia. Recuerdan todo el episodio de Ananías y Zafira, en que ellos, por mentirle a la iglesia, por la hipocresía de ellos, por la vanagloria de ellos, por hacer uso de la venta de una casa, cayeron en la mentira hacia la iglesia, y Dios les quitó la vida a Ananías y Zafira.
¿sí? Para mostrar, dejar sentada la santidad que Dios quiere de la iglesia. Él quiere una iglesia santa. ¿Por qué Él quiere una iglesia santa? Porque es la novia de su Hijo. Él quiere lo mejor. Y en ese momento puso cuáles eran unas de las condiciones de esa iglesia. No decir mentiras, nada de hipocresía. Lo dejó bastante claro con ese episodio de Ananías y Zafira. Este pasaje de hoy viene después de eso. El pasaje de hoy también viene enseguida a mostrarnos que la respuesta de los apóstoles a la advertencia de los fariseos de no seguir predicando el Evangelio de Cristo fue pedirle a Dios en oración que les permitiera predicar y que les diera denuedo, que les diera más poder para predicar la palabra de Dios. ¿Recuerdan que ellos oraron para que Dios les concediera con todo denuedo para que ellos pudieran hablar la palabra de Dios? Y eso fue lo que hicieron. ¿Sí? Oración que fue contestada, porque ya después no fueron solo los apóstoles, no fueron solo Juan y Pedro, sino que fueron todos los apóstoles los que empezaron a predicar por todas partes, con denuedo, con todas las ganas, con toda la pasión. Eso es predicar con denuedo. ¿Sí? Y también habíamos visto que esa predicación de los apóstoles estaba acompañada de señales y prodigios. ¿Recuerdan? Señales y prodigios acompañaban a los apóstoles en su predicación. Y ahí hay que entender algo muy importante respecto de los prodigios y señales. Los prodigios y señales son una muestra. Eso era una muestra de que el mensaje que los apóstoles estaban transmitiendo es un mensaje que viene de Dios. Para eso eran los prodigios y señales, para mostrar que el mensaje viene de Dios. No de que los apóstoles estaban para hacer esos prodigios y señales y sanar a la gente y quitarles toda enfermedad. Porque ellos sanaban. Recuerdan que de todas partes les traían personas, incluso al menos para que la sombra de Pedro pasara por encima del enfermo y lo sanara. Entonces, las señales fueron espectaculares, por decirlo así. Pero hay que entender que esos prodigios y señales eran para mostrar que lo que ellos hablaban y lo que hablaban, y qué era lo que hablaban, el Evangelio, quién era Cristo, cómo fue su vida, lo vimos resucitado, y todo eso, que eso era verdad. ¿Cómo se comprobaba? Con esos prodigios y señales. Y esa forma de entenderlo de los prodigios y señales es algo que nosotros debemos entender muy bien, porque hoy en día, durante muchos años, se ha entendido que uno de los papeles, digámoslo así, uno de los objetivos de la venida de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad, venir aquí a la tierra, no, pues es que Dios envió a Jesucristo para que nos cuidara y nos sanara. Dios envió a Jesucristo para que cuidara de nosotros. Y muchas veces para que cuidara nuestra casa, porque uno se la encarga de él. O el carro, lo que sea. Que menos mal Dios envió a Cristo para que hiciera todo eso. Cuando aquí, es decir, en eso hay que aplicar el mismo concepto que acabé de decir. Todos los milagros y señales, prodigios que hizo Jesús no eran el motivo principal de su venida. Él no vino a sanar. Él sanó y sigue sanando. Pero no es el motivo principal de su venida. Esos milagros que Él hizo eran para demostrar de que Él es el Hijo de Dios. De que Él, y en últimas todos sabemos que mostró que Él era Dios.
y que entonces lo que decía pues era una verdad que tocaba aceptar, cumplir, entender, porque es Dios mismo el que la está diciendo. Para eso eran los milagros que él hacía. Para que lo que él decía, su mensaje de su sometimiento, de la obediencia de las personas a Dios, de la forma como debería ser su vida, cuál era el principal mandamiento, cuál era el segundo, y todo lo que él enseñó a través de las parábolas y a través de toda su vida pública, que era cierto porque es palabra de Dios. Y todos sabemos la forma como los judíos de esa época tenían la idea de Dios, ellos respetaban mucho la idea de Dios. Entonces, tengamos en cuenta eso. Milagros y prodigios son para mostrar que el mensaje o el mensajero viene de Dios. Los apóstoles tuvieron esa actitud firme ante el mundo, pues estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios. De ahí su denuedo, de ahí su deseo de hablarle a las personas. Es que tengo un mensaje que viene directamente de Dios. Y le daban la suficiente importancia. Ojalá hoy uno pudiera predicar así. Es que estoy convencido de que lo que estoy diciendo es de Dios. Y por favor, entiéndanme. Quiero que ustedes sepan esto y aquello del Evangelio, ¿sí? Pero a veces uno no tiene eso bien centrado en uno y no predica o no enseña o no actúa de esa manera, sino se predica por aprender algo más de la palabra y no más, pero es que es palabra de Dios. Tengamos eso muy en cuenta, porque eso era lo que los movía a ellos y por eso pudieron darle inicio a toda la iglesia. Todas las personas, hombre, si eso viene de Dios, ¿cómo no creer el mensaje? ¿Cómo no vivir tal como nos dice el mensaje? ¿Cómo no vivir para Cristo? ¿Cómo no recibirlo en nuestro corazón? ¿Cómo no creer que Él vino, hizo todo lo que hizo y fue muerto y en esa cruz para pagar nuestros pecados? Porque eso fue lo que Él dijo. ¿Y cómo no creer que Él está allá a la diestra y que porque nosotros lo vimos resucitado? ¿Cómo no creer en que Él resucitó y en que Él ascendió? Es Dios, tenemos que creer eso. Por eso fue que en esos primeros, esa primera iglesia conmocionó a todo el mundo por esa entereza de los apóstoles y de los discípulos cercanos para hablar la palabra, porque estaban seguros que era la palabra de Dios. Y los fariseos y demás, ellos se dieron cuenta. Esas señales de Jesús, ellos no podían negarlas. Ellos veían los milagros. No podían estar en contra de eso. ¿Recuerdan lo de Nicodemo? En Juan 3. En Juan 3:2, cuando Nicodemo, ahí se narra y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, y él era un fariseo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y prácticamente si no está Dios en él, prácticamente si no es Dios, no puede hacer todo eso que usted está haciendo. Y ahí es cuando Cristo le contesta, sin él haber preguntado nada. Él simplemente está haciendo una afirmación, ¿sí? Sabemos que lo que estás haciendo es de Dios. Y lo que sigue de Cristo es contestarle la forma como se puede ser salvo. Entonces, en medio de todo ese cuadro que acabamos de decir, es cuando viene el pasaje que leímos, ¿sí? Entonces vamos a darle un recorrido rápido a ese pasaje, de esta manera. Versículo 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos el sumo sacerdote y los saduceos. La propagación del evangelio era muy notoria. Eso estaba en su euforia más grande.
la manera que esos apóstoles hablaban, todo el mundo les ponía atención y estaba arrastrando mucha gente. ¿Recuerdan? La primera vez fueron 3.000 y después otros 2.000 y eso fue rápido, que eso se fue propagando. Entonces la propaganda del evangelio era muy notoria, era espectacular, se iban a quedar el sumo sacerdote y los saduceos y todos ellos se iban a quedar sin trabajo, porque todos se iban a ir con el nuevo cristianismo, la nueva iglesia que se está formando, y nosotros ¿qué vamos a hacer? Entonces entraron en celos. Oiga, nos están dejando sin negocio, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Ellos pueden decir lo que quieran, pero nosotros tenemos el poder. Y los agarraron y los metieron en la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, viene el ángel y los saca de la cárcel. Ahí no los atravesó, no atravesaron paredes ni nada, porque dice que abrieron las puertas, abriendo de noche las puertas de la cárcel. Seguro, de alguna manera, durmieron a los guardias y no se dieron cuenta que ellos salieron. En todo caso, el ángel los sacó y les dijo: id y predicad. No les dijo nada nuevo, eso ya lo sabían ellos con la gran comisión, ¿sí? No era nada nuevo, o sea, vayan a hacer lo que se les dijo que hicieran. Y salieron. ¿Predicar qué? Predicar a Cristo. Es decir, que yo soy el camino, la verdad y la vida, porque eso fue lo que les dijo el ángel. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Y cuál es esta vida? Cristo. Id y predicad eso. Habiendo oído esto, los apóstoles entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entonces, la primera vez que estuvieron en la cárcel fueron Juan y Pedro. Ahorita ya son todos los apóstoles, los que oraron: Dios mío, danos de nuevo para predicar tu palabra. O danos el deseo de predicar tu palabra con denuedo, más bien. ¿Sí? Entonces, ahorita a todos ellos fueron los que metieron a la cárcel, a todos los apóstoles. Y dice acá: entraron de mañana en el templo. Los acababan de sacar de la cárcel, porque dice que fue de noche, abriendo de noche las puertas el ángel, y ya de mañana, temprano, fueron a predicar en el templo. No dijeron: no, pero es que después de que fuimos azotados, no, yo estoy apaleado, no, yo estoy trasnochado. No, eso dejémoslo para mañana o para más tarde, esperemos, calmémonos un poco. No, de una vez, el día siguiente, ellos salieron. No, todavía no los habían azotado en ese momento. Salieron y predicaron la palabra de Dios. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Enseñaban, estando, pues sí, trasnochados y apaleados y todo eso. Y madrugaron a predicar. A predicar. Ellos no dijeron: no, hoy es domingo, quedémonos otro rato aquí entre la cama, que vamos a ir a la iglesia. Ellos madrugaron de una vez. Entre tanto, cuando estaba sucediendo todo eso, ¿sí? Cuando ellos estaban en la cárcel, el ángel los sacó y fueron a dormir y por la mañana madrugaron. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron el concilio. Reunieron a los principales del gobierno judío y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Los congregaron y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Bueno, tráiganos aquí a ver qué vamos a ver con todos ellos que se la pasan predicando a este Cristo, y nosotros ya les habíamos dicho que no. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, trajeron la noticia, fueron a traer los apóstoles y vinieron a presentar su informe. Y empiezan diciendo: por cierto, es que no sabemos cómo decirles. Es que lo que pasó fue que. No, la cárcel hemos hallado cerrada.
Todo estaba bien, los guardias estaban afuera, las puertas estaban bien, o sea que lo que les vamos a decir, los guardias no tuvieron la culpa. ¿Sí? La cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Desaparecieron? ¿Cómo podemos decir? Eso es un milagro, eso es algo que no podemos explicar. ¿Qué vamos a decir? Están metidos en un problema. No podemos decir que se escaparon porque no, es obvio que no. ¿Qué vamos a decir? Estando ellos confundidos, los del concilio, vino alguien de los alguaciles y les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Pero cuando madrugaron y de una vez se pusieron a predicar, ¿sí? A hacer lo que el ángel les dijo, que ya se lo había dicho Cristo con la gran comisión. Por una parte los del concilio podrían haber dicho, ya podemos estar tranquilos, al menos ya aparecieron, no tenemos que entrar a justificar ningún milagro o alguna cosa así. No hablemos ni preguntemos de cómo fue que salieron, no les preguntemos nada, dejemos eso así quietito. Y no les dijeron nada. Porque ¿qué vamos a explicar lo inexplicable? Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Les dijeron, no, allá están predicando. Ok, entonces vaya, los traiga, pero así como, no los forcen mucho porque si no el resto del pueblo se les viene a ustedes encima. Porque con tanta persona que está de acuerdo con ellos, ustedes van a tener oposición. Tráigalos tranquilamente. Los necesitamos o alguna cosa así, pero que vengan. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, ¿cómo salieron de allá de la cárcel? No les preguntó nada de eso, eso lo dejaron ahí quietito. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Imagino los apóstoles ahí, ¿cómo así que nos dice esto de que queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? ¿No se acuerdan lo que pasó cuando estaban al frente de Pilato? Si eran ustedes mismos los que estaban al frente de Pilato. En Mateo 27, 25 lo dice. Viendo Pilato que nada se adelantaba ahí en el proceso, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este judío, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dijeron todos ellos los que estaban en el concilio. Ahora esos del concilio están diciendo, ahora ustedes quieren echar la sangre de Cristo sobre nosotros. Pues eso fue lo que hicieron. Entonces, respondiendo Pedro y los apóstoles a la pregunta de los del concilio, ¿no os mandamos que no enseñaseis? Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Han estado en la cárcel, los han tratado mal. Viene el sumo sacerdote y los del concilio y les preguntan, y de una vez ellos les contestaron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, de frente, sin nada de tapujos ni explicaciones, no, con denuedo, eso es denuedo. Yo soy cristiano, por decirlo nosotros, si alguno nos pregunta algo parecido. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Y eso diciéndoles que a él lo colgaron ustedes de un madero, no es únicamente de que ustedes lo crucificaron. No,
es que lo hicieron ustedes maldito, porque todos conocían la ley judía. Ustedes lo maldijeron, y aparte de que lo colgaron allá, eso es una maldición, lo hiciste maldito. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado en un madero, decía la ley. Mucha la ofensa que ustedes le hicieron a Jesús. Y ahora dicen ustedes que no nos echen la sangre encima. A este le siguió hablando, le siguieron contestando los apóstoles. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Solo a los que le obedecen. Dios no da el Espíritu Santo a todo el mundo, sino solo a los que le obedecen. Únicamente a ellos, no es a todos. Ahí es donde vemos la doctrina de la elección, de que Dios tiene sus elegidos. No es a todo el mundo. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Querían acabar con ellos. Pero entonces salió uno de los del concilio, Gamaliel, un doctor de la ley. Ustedes saben, fue el maestro de Pablo, uno de los que más sabía de la ley. Lo tenían mucho respeto a Gamaliel. Entonces él los trancó. No, esperen, no los vayan a matar. Hagamos esto más bien. Escúchenme. Por lo pronto, para que escuchen lo que les voy a decir, por favor, que salgan los apóstoles un momento. Y les digo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400. Hombres, pero él fue muerto y ese movimiento se acabó. Lo mismo pasó con el siguiente movimiento de Judas, de un Judas que reunió cantidad de gente, murió, los apresaron, murió Judas y ese movimiento se desapareció. Entonces ahora, si tranquilos, ya se murió Cristo. Si esto es de los hombres, si esto es un movimiento como el de los otros dos, pues eso se va a acabar pronto, entonces no se apuren. Ahora, si no se acaba, sino que perdura, entonces eso sí ya es una cosa de Dios. Y van a resultar ustedes luchando contra Dios, cosa que no creo que ustedes quieran hacer. Fue lo que les dijo Gamaliel. Entonces, Gamaliel, ¿qué hizo? Usar el razonamiento lógico. Bueno, esto es lo que nos ha pasado. Hagamos lo mismo. Él, conocedor de la ley, él no analizó la situación como un conocedor de la ley ha debido hacerlo. No actuó como Nicodemo. Nicodemo sí decía, es que esto que Jesús hace, eso solo es de Dios. Gamaliel dijo, no, si es de Dios, entonces no luchen contra ellos. Si perdura el movimiento, entonces no luchen porque es de Dios. Entonces, usó el razonamiento en lugar de la teología. ¿Sí? ¿Qué tal que se hiciera eso hoy en día? Si no muere rápido, entonces el movimiento, pues si no es de Dios y listo. ¿Qué podríamos nosotros como cristianos, qué contestarían ustedes si analizamos, en lugar de esos movimientos, analizamos al islamismo, o los mormones, o los testigos de Jehová? Son movimientos que ahí están y han perdurado. Y Mahoma murió, y el movimiento ahí sigue. Y sigue creciendo muchísimo. El islamismo. O los mormones, ellos hacen sus cosas y no son cristianos. Y ahí sigue. Y John Smith murió, pero ahí sigue. Entonces, no es el razonamiento que hizo Gamaliel, un razonamiento teológico.
Fue una acción lógica y los convenció. Al menos sirvió para el momento. Entonces los demás del concilio le dijeron, sí, tiene razón Gamaliel. Ok, perfecto, aceptemos eso. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Cristo. Los tuvieron presos, los azotaron, los dejaron salir. No vuelvan a predicar a Cristo, no vuelvan a hacerlo. ¿Y qué pasó? Ellos salieron gozosos. ¿Cómo así? Gracias por habernos pegado. Qué bien, sí. Gracias por habernos azotado. No, salieron dichosos, gozosos. Porque ya Cristo les había dicho al respecto de si alguien sufre en nombre de la justicia, si alguien sufre en nombre de Él. Les leo en Filipenses 1, 29, 28 y 29 dice, Pablo escribe lo siguiente: en nada intimidados, le dice a los filipenses, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Bueno, el 29, porque a vosotros, y eso lo podemos escuchar, cada uno de nosotros, porque también es para nosotros, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea que el creer en Jesús es concedido, y a vosotros se os ha concedido no solo que creáis en Cristo, sino también que padezcáis por Él. Se nos ha concedido, así como la salvación se nos dio el padecer por Él. Es un privilegio el padecer por Él. Y lo dice Lucas 6:22 cuando habla de las bienaventuranzas en el 6:22 de Lucas. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Cuando sufras por culpa del Hijo del Hombre, serás bienaventurado. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea que la persecución por cuestión de Cristo trae bendición. Vamos a ser bienaventurados los que sean perseguidos por causa de presentar a Cristo. A veces se entiende mal ese versículo cuando dice bienaventurados los que sufren por cuenta de la justicia. Entonces, que la justicia, sí, entonces todos los presos, bienaventurados los presos. No, son los que sufren persecución por causa de Cristo. No generalicemos. Lógico, ellos son como cualquier inconverso, los que están en la cárcel y toca orar por ellos e ir a predicar allá. Pero no de que bienaventurados son bienaventurados, no. Y lo último, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los azotaron, salieron. ¿Qué hicieron? Seguir predicando. Seguir predicando. Así como todos nosotros. Hicieron lo mismo que todos nosotros. Que nos da pena hablar con alguien medio conocido o sin conocer, lo que sea. Y ellos, que les prohibieron y los azotaron por estar haciendo eso, ¿qué hicieron? No cesaban de enseñar y predicar el Evangelio. Hermanos, sabiendo todo esto, mirando toda esta historia, la forma como los apóstoles impactaron el mundo y crearon esa iglesia, eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día.
y que necesita el mundo. Que el cristianismo actúe. No que participe en todos los movimientos y en los movimientos políticos. No. Que actúe y que haga lo que ellos hicieron, salir y predicar la palabra. Donde sea. Si no podemos salir y predicar la palabra, apoyemos a los que lo están haciendo, a los misioneros. Enviemos apoyo económico a los que están haciendo. Yo trabajo acá, produzco dinero y allá les mando. Porque al menos ellos lo están haciendo. Pero hagamos algo. Esto no puede entrar por aquí y salir por acá. Esto tiene que impactarnos y movernos, hacer algo. Tenemos que orarle a Dios para que nos dé de nuevo para predicar el Evangelio. Con todo lo que somos, que lo prediquemos de corazón. Y no es de que eso sería como buena idea. No, es que Dios nos ordena hacer eso. Dios nos ordena hacer eso. Los apóstoles tenían ese conocimiento de Dios. Pareciera que nosotros no lo tenemos. De la grandeza de Dios. Y si Dios dice algo, eso hay que hacerlo. Entonces no creamos, ni sigamos pensando que Jesús vino solo para sanarnos y bendecirnos y cuidarnos. No. Él vino para revelarnos a Dios y su justicia. Él vino para revelarnos su amistad, su amor y darnos su amistad. Él vino para mostrarnos cómo es Dios. Para mostrarnos que si ponemos nuestras vidas en sus manos y venimos a Él en arrepentimiento y fe, Él, Dios, nos va a considerar sus hijos. Jesús vino para permitir eso, para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios y que no fuéramos a sufrir eternamente por nuestros pecados. Debemos orarle a Dios para que Dios nos transforme y nos haga predicadores de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por lo que podemos ver allí de la forma como los apóstoles obraron, Señor, con esa fe en ti, con ese denuedo para predicar tu palabra, Señor. Te pedimos que obres lo mismo en nosotros, Señor, y nos transformes, Señor, y nos uses como herramientas tuyas para que tu reino se expanda como tú lo tienes ya dispuesto. Te damos gracias, Señor. Ponemos en tus manos esta tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Amén.